Sección 2. Dios el donador. Y las manifestaciones de revelación. Hechos capítulo 2 versículo 4. Y fueron todos llenos, del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos con el Espíritu Santo, Neumagion, y empezaron a hablar en otras lenguas. Yo puedo hacerlo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Verán. Le dije la última noche en conclusión, que Dios se había movido. Ahora. ¿De quién es el turno de moverse? Nuestro, el recipiente. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Moverse. Desde aquí en adelante todo lo que usted necesita hacer es descubrir esa promesa de Dios, y si aplica para usted caminar conforme a esa promesa, y entonces Dios ha de ponerla en operación. Él nunca entrará en operación hasta que usted se mueva. Usted tiene que llegar a estar tan convencido de la verdad relacionada a la palabra de Dios, que usted pueda decir, todo lo puedo. Mucha gente no llega a ese sitio. Ellos dicen, bueno, quizás algún día. O ellos dirán, pensaré en eso. Solo decir eso lo cierra. Todo lo puedo. En el día de Pentecostés cuando ellos renacieron del Espíritu de Dios. Yo puedo hacerlo. Ellos hablaron en lenguas. El Espíritu, el donador, les daba que hablasen. Lo que ellos hablaron era asunto de quién. Pero, ¿de quién era el asunto de hablar? Yo puedo hacerlo. En el momento en que ellos lo hicieron, Dios entró en operación. En el momento en que ellos se determinaron a mover sus labios, garganta y lengua, entonces Dios tuvo que darles ¿de qué hablar? Es tan simple como eso. Magnífico. En la página 2 de su silabario en este Hechos capítulo 2 versículo 4. Tenemos al donador y al don. Nosotros sabemos eso. El donador es Dios, su don es Espíritu Santo. Este es el por qué pusimos el diagrama dentro de su clase avanzada. Está en el libro del Espíritu Santo, pero también está aquí en la clase avanzada. Y gente, ustedes tienen que poner este tipo de clase de cosas en su mente. Dios el donador, ¿quién es Espíritu Santo? Dios es Espíritu y Él es Santo. Ahora en el día de Pentecostés. Es el primer momento en que fue posible para Dios el dar realmente lo que Él es. Dios quiso por todos esos años pero nunca tuvo ese alcance. Porque Él no había encontrado a nadie en ese momento del creer. María vino y creyó y así es como Jesucristo vino. ¿Recuerdan cuando María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra? Así es. Ella no dijo la opinión de alguien. Ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces ella hizo esa tremenda declaración, que ella sería la sierva del Señor. Eso es realmente creer. Ese es el por qué María fue la madre de Jesucristo. Cualquier mujer pudo haber dado a luz a Jesucristo. Ellas están todas construidas de la misma forma. Pero ninguna mujer pudo dar a luz a Jesucristo. Porque ninguna mujer había creído. Ahora, Satanás puede tener hijos por el barril completo. Porque todo lo que él tiene que hacer es poseerlos. Pero Dios no puede tener ningún hijo. Hasta que ellos crean. Como hoy, Dios no puede tener ningún hijo. Hasta que alguien crea. Esperen hasta que nos introduzcamos en el campo del discernimiento de espíritus. Entonces todas esas cosas tomarán un color 10 millones de veces más grande. Cuando usted ve estas dos batallas que ocurren entre el Dios verdadero y Satanás, el diablo, el adversario. Porque no tenemos lucha contra qué. Usted tiene que llegar al lugar donde usted se da cuenta del todo lo puedo. Todo lo puedo. Dios, el donador, es espíritu y Él es santo, y Él solo puede dar lo que Él es, y ese es su don, que es Espíritu Santo,
el cual es Dios en Cristo en usted, el cual es poder de lo alto. Eso produce las manifestaciones en el mundo de los sentidos. Esas manifestaciones son la operación del creyente. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hablar. Yo puedo interpretar. Yo puedo operar palabra de sabiduría. Yo puedo operar palabra de ciencia. Yo puedo operar discernimiento de espíritu. Yo puedo operar creencia. Yo puedo ministrar sanidad. Yo puedo ministrar milagros. Yo puedo hacerlo. El don es especial. No el hecho de hacerlo, u operarlo. El individuo lo hace, de acuerdo a la creencia, de la mente renovada. Creencia de mente renovada, es construida en dos fundamentos básicos. La palabra correctamente dividida en su mente. Lo que usted escucha, en las interpretaciones o en las profecías. La interpretación y profecía no da interpretación. Da edificación, exhortación y consolación. Eso alimenta su espíritu. No, alimenta su qué. Mente. Ese es el por qué es renovación mental. El don es especial. Ese es el por qué, Cristo en usted, es un buen trato, que es especial. Ahora, la operación de esto, no hay nada especial acerca de eso. Pero antes de que usted trabaje en cualquier cosa, tiene que tener el conocimiento de cómo operarlo. Yo no podría manejar este micrófono aquí si yo no supiera cómo operarlo. Yo no podría conducir un automóvil si yo no supiera cómo operarlo. Cuando se trata del cristianismo, difícilmente alguien sabe cosa alguna de esto. Ellos solo esperan y oran porque esto opere algún día, y nunca lo hace. Usted no puede siquiera tener un buen amorío sin trabajar en ello. Pero si usted realmente va a ser activado por el Señor, tiene que saber los principios, y entonces operarlos. Howard recibió una carta de su esposa hoy, y no era una carta. Él pensó que era una carta, pero era una cosa de tipo inspiracional, porque ella tuvo una oportunidad de mirar el silabario de la clase avanzada, y este la emocionó, y realmente bendijo su corazón. Y ella hizo algunos comentarios en la carta que fueron realmente impactantes. En esencia, ella analizó las diferencias entre la clase fundamental, la clase de interpretación y profecía y la clase avanzada. Y ella dijo, en esencia, la clase fundamental es la enseñanza de cómo dividir correctamente la palabra. Esa es la clase fundamental. Esta nos lleva al punto de recibir la manifestación, de hablar en lenguas en operación, y esta comienza a edificarnos a nosotros mismos, en el hombre interno. Eso es lo más lejos que la clase fundamental llega. La clase de interpretación y profecía nos hace conocedores de cómo edificar a otros, en el cuerpo de creyentes, en la categoría de renovación mental. Por la operación de las manifestaciones de interpretación de lenguas y profecía. Entonces la clase avanzada es un andar de deliberancia por otros. Subirse las mangas e ir a trabajar, clase, ese es el porqué de la clase avanzada. Esta es la clase donde entras a la lucha. Donde usted desciende justo a donde está el enemigo. Y es el tiempo donde se enfrentan a ellos, y le dan golpes con todas sus fuerzas. Es donde su testimonio se vuelve tan dinámicamente real. Porque usted sabe la precisión de la palabra de Dios. Ese es el por qué les dije la última noche. La clase avanzada es para hombres y mujeres quienes quieren saber las respuestas. Y quienes quieren andar en ellas. No es solo para sentarse allí y escoger de entre mis células cerebrales lo que yo pueda saber de la palabra. Porque ésta lo emociona y puedo acomodarlas juntas. Y hacer que encajen como un guante, en una mano. Esa no es la razón. Es para enseñar a las personas, a aprender a recibir el balón y usarlo.
Todo el mundo recibe el balón, y lo usa. Como noche tras noche, si usted aprende algo aquí, la primera persona que consiga, que tiene una grieta en la mañana, aplíquela. Ese es el método para recordar cualquier cosa. Si usted introduce una nueva palabra a su vocabulario, el modo de aprender esa palabra, y ser capaz de usarla constantemente, es usarla. Cuando usted introduce una nueva palabra a su vocabulario, úsela. Cuando usted introduce el conocimiento de la palabra de Dios, en la primera oportunidad que tenga, úsela. En efecto, es bueno agradecer al Señor que el Padre enviará a alguien mañana con el cual usted podrá usar ese nuevo conocimiento. Él tiene contactos para hacer que suceda. Todas las 9 manifestaciones son posibles debido al don. El don es la habilidad o capacidad espiritual y es este don el que lo capacita para hacer el trabajo. Esto no significa que usted podrá hacerlo automáticamente. Porque si va a ser hecho, entonces usted tiene que hacer ¿qué? Usted tiene que tener el don. En 2 de Timoteo hay un tremendo versículo de la Escritura. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces, para enseñar también a otros. Encarga a hombres fieles. Esta es la clase avanzada. Si usted va a llevar la palabra de Dios, usted debería haberla llevado antes de estar en la clase avanzada. Si la palabra en la clase avanzada va a ser vivida, esta ha de ser enseñada a hombres y mujeres fieles. Ahora, ¿qué es un hombre fiel de Dios? Uno quien fielmente se levanta por Dios y se mantiene firme en la palabra. Si hay un momento en la historia de la civilización en que es necesario esto, es ahora. Este es el por qué Dios nos ha llamado, y yo creo que usted está en la clase avanzada, porque usted quiere ser un hombre o una mujer fiel, que mantiene la palabra de Dios fielmente. Yo no soy responsable de los resultados que yo obtenga, yo soy responsable de la fidelidad con la que yo mantengo la palabra. Dios es el responsable de los resultados. Pero, es mi trabajo el servir el pan de vida. Tan emocionante, tan deliciosa, tan bellamente posible. Y así usted pueda comerlo. Es mi trabajo el mantener la palabra en tan gran belleza como sea posible. Así usted pueda tomar parte de ella. Ese es su trabajo también. En este ministerio, usted siempre da lo mejor de su parte, nunca lo peor. Eso es verdad, y usted trata de mantener su pie fuera de su boca, tanto como sea posible. En este ministerio usted se viste de la mente de Cristo. Usted representa a Cristo. Ese es el por qué usted camina con esa efervescencia y ese brillo. Eso es porque usted mantiene la palabra en toda su radiante belleza y gloria. Encárgala a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, también a otros. Ese es el propósito de la clase avanzada, que usted pueda enseñar, también a otros. Ahora, un hombre capaz, es aquel quien está lleno de habilidades. Son las habilidades las que hacen a un hombre capaz. Esas habilidades, son sus habilidades espirituales. Este, es su baúl de herramientas. Una de las más hermosas herramientas que Dios ha dado. Pero como cualquier persona que tiene un baúl de herramientas, lleno de herramientas, él puede sentarse sobre el baúl y lucir tan lindo. Y él puede descansar sentado sobre las herramientas. Si él hace esto, la casa nunca será construida. Usted puede saber mucho de la palabra de Dios, haciendo la ley, pero las personas no se salvarán, las personas no obtendrán una exacta precisión de la palabra de Dios. Ese es el por qué usted tiene que llegar al lugar de yo puedo hacerlo. Dios nos dio las habilidades. Y ese es el por qué.
Él nos hizo hombres capaces. Ahora, tenemos que operar esas habilidades, para descubrir exactamente, cómo se ajustan a nuestras vidas. Cómo ellas operan. Cómo ellas producen lo que tenemos que hacer, para trabajarlas de acuerdo a la palabra, y entonces trabajar con ellas. ¿No es un hermoso versículo, el de Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces, para enseñar también a otros. Ahora, miren la página 3 de sus silabarios. En la clase fundamental enseñamos a nuestra gente que para poder hacerse con los recursos de la vida más que abundante, hay 3 cosas que deben saber. ¿Qué está disponible? ¿Cómo recibirlo? ¿Qué hacer con ello, después de recibirlo? Bueno, las mismas cosas se aplican en la clase avanzada. Antes, de que cualquiera, pueda manifestar apropiadamente, él debe creer por lo que esté disponible. Las 9 manifestaciones. Si usted no cree, que las 9 manifestaciones, están disponibles para usted, entonces no podrá operarlas si no cree, que ninguna de ellas esté disponible. Usted ya ha creído que algunas de ellas están disponibles. Porque usted habla en lenguas, interpreta, y profetiza. Así que usted sabe que están al menos, estas 3. Así que vamos a descubrir qué más está disponible. Número 2. El cómo recibir es creyendo, y qué hacer con lo que se recibió, es operarlo, y usarlo. Cómo operar y usar lo que se ha recibido por creencia. Creer, es la llave del recibir. Usted, debe creer desde lo más profundo, de usted mismo. Que creer es la llave para recibir. Si usted no cree esto, usted no creerá para recibir. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador, para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. ¿No es eso grandioso? Yo puedo hacerlo. Como un mensajero de las iglesias. ¿Y somos la gloria de quién? De Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 25. Mas, tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano, y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. Él, les envió, al viejo Epafrodito hasta allá a Filipo, como su mensajero. También aquí dice, compañero de milicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de quién? De Él. Él nos ha dado, el ministerio de la reconciliación de la palabra, y nos ha hecho, embajadores. Yo puedo hacerlo. Hemos vivido, tan debajo de la par, que es lamentable. Efesios capítulo 6 versículo 20. Por el cual, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable, de él, como debo hablar. Él estaba en prisión, y aún así él era un embajador. Si Dios nos hizo, embajadores. No importa dónde estemos. Seguimos siendo ¿qué? Embajadores. Incluso en prisión somos embajadores. Él era un embajador en prisión, y él seguía orando, de que él tenía el gran denuedo, de hablar la palabra. Lucas capítulo 24 versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo les enseñé en la clase fundamental
que la grandeza del testimonio es la manifestación. En el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron, ¿qué fue lo que hicieron? Ese es el testimonio. Yo pienso que muchas personas piensan que lo básico del testimonio es correr por la ciudad enseñando el Evangelio. Esa es una parte del testimonio, pero ese es un trabajo que tiene como embajador y mensajero. El testimonio es la manifestación. Hechos capítulo 5 versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 13 versículo 31. Y él se apareció, durante muchos días, a los que habían subido juntamente con él, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos, ante el pueblo. Todos esos testigos. Ahora recuerden, esto es, como les dije, es un trato, de dos lados. Son la manifestación. Pero usted nunca obtendrá la manifestación. Hasta que usted tenga personas caminando. Si yo no camino, yo no puedo hablar en lenguas, ¿cierto? Y si yo no hablo en lenguas, yo nunca interpretaré. Hechos capítulo 22 versículo 15. ¿Por qué serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído? Hechos capítulo 26 versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Y en todas estas escrituras, que hemos leído, yo puedo decir que usted puede ver, que la manifestación en cada una de las veces en las que el testimonio, es la manifestación. Mírelas por usted mismo. Ahora, nosotros somos soldados. De regreso a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades, como buen soldado de Dios. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aún muchos cristianos están enredados en los placeres de esta vida. Ellos solo están tan enredados, como un incrédulo puede estarlo. Ese es el porqué, la palabra de Cristo nunca se ha movido. Hay que cortar las ataduras, niños. Cualquier cosa que lo retiene, cualquier cosa, que los disuade de hacer lo mejor de usted, por su Alteza. Ustedes tienen que deshacerse de ello. Porque, si vas a viajar rápido, y lejos, tienes que viajar como ligero. Cada individuo tiene que hacer esta decisión, dentro de ellos mismos. Yo no puedo hacerla por usted, y usted, no puede hacerla por mí. Yo no puedo hacerla por Greg. Y Greg no puede hacerla por Wayne. O usted. Solo está trabajando en sus propias experiencias. No hay trato. Cualquier cosa de la que estemos cargados, debemos deshacernos de ella. Para que ningún soldado de primera clase, esté cargado con cosas de esta vida. Dios dijo que supliría todas nuestras necesidades. De acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él vino para que tuviéramos vida, y la tuviéramos como más que abundante. En Él, somos más que conquistadores. Esta es una garantía. Ahora, si esto no es suficiente para nosotros, lo que sea que lo esté obstaculizando, cualquier cosa que lo esté bloqueando, empújelo del camino. A veces puede ser un poco duro, gente. Todo lo que se requiere es un poco de coraje, y 6 meses después, estará feliz de haberlo hecho. Ahora, si le toma un año el deshacerse de ello, ese será el mejor año que usted haya gastado. Porque entonces el resto de su vida puede caminar sin carga. Así es. Le dije a un compañero, quizás hace 3 o 4 meses atrás, que vino a quejarse, de cómo él
No tenía nada que él pudiera hacer por el Señor. Él siempre estaba atado, por esta, u otra deuda. Y yo le dije, ¿por qué, por todos los demonios no lo echas todo por la borda? Y él me dijo, ¿cómo voy a hacerlo? Yo le dije, devuélvelo a la compañía de préstamos. Ellos son los únicos, que toman préstamos o hipotecas. Él, se estaba quejando acerca de sus $100,000 en el pago de la renta mensual de su casa, y otra clase de cosas. Así que le dije, que debía devolver la casa a la compañía. Su automóvil eran $125,000 al mes. Así que le dije, devuélvelo a la compañía de hipoteca. Si ellos son lo suficientemente estúpidos para hipotecar en primer lugar, entonces serás lo bastante listo para devolverlo si te es una carga. Yo no sé si él lo hizo, o no. Pero si él no lo hizo, él allí estará. Y yo sé que el viejo Satanás tiene a este mundo, tan engatusado que usualmente, para la época en la que estés lo suficientemente mayor para casarse, él los tenga tan enredados en las tonterías en las que vive, que pasará el resto de los días de su vida, tratando de salir, de eso de lo que nunca podrá salirse. La única forma de salir era cuando usted muera. Ustedes habrán conocido gente así. Ellos siempre están endeudados, y entonces se quedan endeudados, para toda la vida. Yo no veo la razón por la que un cristiano deba estar endeudado. Eso simplemente no tiene sentido, para mí. Él suplirá todas nuestras necesidades. Y muchas de las cosas por las que nos endeudamos son por nuestra codicia. Las cosas que pensamos que debemos tener, solo porque los Jones, y los Jones son más que cualquiera. Así que finalmente decidimos, no jugar pelota con los Jones. Jugamos pelota por el Señor. Entonces si Él suplirá nuestras necesidades y nos dará más abundantemente. Esa es su alegría. Así nosotros solo aplicamos un nuevo principio, y entonces tendremos una abundancia. Pero usted, tiene que aplicar los principios. Como la Biblia dice, el que no trabaja, no coma. Entonces si las personas no trabajan, no comen. Pienso en la primera vez que conocí a Steve, teníamos un negocio en Mill Valley. ¿Por qué todo el mundo entraba y quería una mano? Eso me hizo molestarme con Steve. Él era tan buen corazón que estaba dando a todo el mundo, y eso es contrario a la palabra de Dios. No era ser buen intencionado, era ser meramente estúpido. Mi hermano y hermana en el Señor, esas cosas puedo tolerar. Pero incluso en el Antiguo Testamento dice, que la gente de Dios nunca mendigaría pan. Joven fui, y he envejecido. ¿Dónde quedaba eso? Salmos capítulo 37 versículo 25. Joven fui, y he envejecido, y no he visto hombre justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La descendencia de Dios nunca ha tenido que mendigar pan. Así que levanten la vista. Todo lo puedo. Pero usted tiene que aplicar los principios, como estaba diciendo. Le daré los más simples como, si no trabaja, no coma. Bueno, está escrito en la palabra. Yo puedo hacerlo. Tiene que aplicar toda la palabra, a través de todo el camino. Solo tengo que llegar al lugar en mi vida donde tengo que cortar toda cuerda de conocimiento por los sentidos en que me estaba apoyando. Seguía la seguridad del vientre a la tumba. ¿Recuerdan? Tengo que cortar todas esas cosas, todas esas seguridades que tenía. Era hermoso, especialmente la seguridad denominacional. Pagábamos solo el 4% y obstinábamos a la congregación local por 11% más. Así que solo la cancelé. Entonces empecé a recibir bonitas cartas, Wiruye. Eres un estúpido. Esa clase de cosas. Nadie podía imaginárselo. Bueno, yo no les pedía que se lo imaginaran, yo hice la figuración.
Ahora, ¿cómo en el mundo podía caminar, con creencia día tras día? Con mis necesidades, y con las necesidades, de mi familia. Sí, yo sé que tengo $400,000 de seguro si llegan a matarme esta noche. Mi Dios. Sería una bendición deshacerse de mí. Pero verán, ellos nos tenían tan obstinados y ellos dijeron, bueno ahora, Pat. ¿Cómo vas a cuidar de tu esposa e hijos a menos que tengas el paraguas que vi en televisión? Yo no podría permitir ser enredado o atrapado con nada de este mundo, que pudiera retenerme de hacer mi esfuerzo extremo. Eso no significa, que no necesite un automóvil. Eso no significa, que no necesite una casa para vivir. Dios no es un pobre, ahora. Eso no es lo que estoy enseñando. Nosotros somos embajadores. ¿Cierto? Bueno, demuéstrelo, vístase como ello. No venga aquí un domingo por la noche con el peor, y más horrible traje que tenga. Póngase el mejor traje que tenga. Léalo. Usted es un embajador. Usted es un mensajero. Usted es un soldado. Si usted es un soldado, entre como uno. Usted pertenece a los Golden Berets. Él ya los ha coronado. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. ¿Por qué nosotros colaboradores de Dios? Y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Nosotros somos trabajadores junto con Dios. El viejo Bullinger seguro se equivocó en esto, niños. El texto original es igual a como dice la versión King James. Somos trabajadores con Dios. Amén. Tenemos un Padre, somos sus hijos. Así que somos trabajadores con Él. Porque Dios es espíritu. Él no tiene manos. Ahora si Dios va a tener un trabajo terminado, Él tiene que tenernos, para hacer el trabajo. Los líderes. Miren en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1. Así, pues, nosotros, como colaboradores, trabajadores, suyos, con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano, la gracia de Dios. Nosotros somos trabajadores junto con Él, y le rogamos, que no reciban la gracia de Dios, ¿en qué? En vano. Esto es por gracia y para muchas personas ellos la reciben en vano. Ellos saben que fueron salvados, y ellos van a ir al cielo. Pero están teniendo, un viaje drogado, en el camino. Ellos son miserables. Ellos están derrotados. Ellos están frustrados. Ellos toman todos los sedantes posibles. Nosotros somos trabajadores. Bueno, vayamos a trabajar. Ahora, suponga que usted es un carpintero. ¿Piensa usted que quizás, cuando usted empieza carpintería, aun cuando tenga las mejores herramientas que el dinero pueda comprar, usted es capaz de golpearse el pulgar con el martillo ocasionalmente? Aún así, usted dejaría de ser carpintero. No, no, no. Usted solo seguiría adelante. Usted solo se volvería un poco más inteligente. Si va a estar esperando hasta que no se tropieza, o caiga ocasionalmente caminando en el Señor. Usted va a estar 6 pies más bajo o algo. Un trabajador, es aquel que aprende, mientras trabaja. Un embajador, se hace más listo mientras camina. Un soldado, se vuelve más listo mientras la batalla incrementa. 2 de Timoteo ya debería saberlo. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia, presentarte a Dios, aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa, la palabra de verdad. Miren a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal, como Él es.
Amados, ahora somos. ¿Qué? Nosotros no solo somos mensajeros, embajadores, testigos, trabajadores, sino que somos hijos de ¿quién? Dios. Dios es mi Padre. ¿No es este un muy buen Padre? Por lo tanto todo lo puedo. Vuelvan a la página 4 de sus silabarios. Fue tomada del libro del Espíritu Santo, donde discutimos las 9 manifestaciones. Las características de las manifestaciones sugieren los nombres. En la primera categoría tienen lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esas son de declaración. Porque usted las declara, usted las habla. Ellas son de adoración. ¿Por qué estas son usadas en un servicio de adoración? Ellas son manifestaciones de inspiración. ¿Por qué ellas son operadas por inspiración? Ya que usted es inspirado para hablar. La segunda categoría es las manifestaciones de revelación, información, instrucción y conocimiento. Aquí es donde recibimos información por revelación de Dios. Son para su información. Son para su instrucción. Son para que usted conozca la señal. Y en esta categoría tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y discernimiento de espíritus. En la versión King James, creo que son dadas como la palabra de ciencia. La palabra de sabiduría. El texto antiguo no tiene artículos, definidos o indefinidos. Así que en esta particular clase avanzada he borrado todos los artículos que son ordinariamente en cada traducción. Tenemos que aprender a manejarlas como las puras verdades que ellas representan. Número 3 de las 9 manifestaciones es las manifestaciones de acción y el poder de impartir. Y allí tiene 1. Creencia. 2. Operación de milagros, energemata dynamis, energizar poder produce milagros. Y 3. Dones de sanidades. Para construir una pirámide. El fundamento es el número 1. La estructura principal es el número 2. Y el ápex o síntesis es el número 3. Ustedes saben dónde está el triángulo. En la página 37. Dios el donador, quien es Espíritu Santo y está invertido en esas 9 manifestaciones. El fundamento básico serían las manifestaciones de declaración. La parte interior serían las revelaciones que cargan al ápex. Las manifestaciones de acción e impartición. Ahora por supuesto en la página 3 de sus silabarios. Donde tenemos ese diagrama verán cómo todas ellas circulan bajo el donador. Las manifestaciones en el mundo de los sentidos y todas ellas están atadas dentro de ese don, todas ellas. Si una persona es renacida, puede hablar en lenguas. Seguro. Él tiene el don y el don es la habilidad. Entonces, ¿por qué no habla? 1. Él quizás no ha sido enseñado lo suficiente o 2. No quiere hacerlo. Él puede. Pero si él no ha sido enseñado lo suficiente, él no podrá. Pero si él ha sido enseñado, él puede seguir sentado sobre el baúl de herramientas, recuerdan. Página 5. Las 9 manifestaciones del Espíritu Santo en el creyente son el poder o la habilidad de Dios. Eso es, lo que esas 9 representan. El don es una habilidad dada por Dios. El acto produce las manifestaciones, y el acto, es el resultado de su operación a la luz en Hechos capítulo 2 versículo 4. Recuerdan. Fueron todos llenos con pneumágion, Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu, les daba que hablasen. El don era la habilidad dada por Dios. El acto era el resultado de su operación del don que producía el hablar en lenguas. Este es el porqué, el don es el mismo en todos los 9 casos. Y recuerden en la clase fundamental y en el libro del Espíritu Santo, les enseñé a ustedes, aún usando la simplicidad de una batería de automóvil. Es como si fuera una batería, que tiene 9 operaciones, cómo tocar la bocina y esas cosas.
Así que es uno, el don de Dios en Cristo en usted, que opera todas las 9 manifestaciones. La razón por la que el acto difiere, es porque usted tiene diferentes manifestaciones. El mismo don, pero con diferentes manifestaciones. En el hablar en lenguas. ¿Cuál es el don? La habilidad dada por Dios. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es el acto? Hablar en lenguas. En interpretación. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el acto? Es la interpretación. En profecía. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el acto? En palabra de ciencia. ¿Cuál es el don? La habilidad de recibir palabra de ciencias. ¿Cuál es el acto? Eso es todo. Ellas son todas así. En discernimiento de espíritus. El don es la habilidad dada por Dios, para discernir espíritus. El acto es hacerlo. Ahora. Sin el don usted, no podrá tener que. Déjenme decir, que he conocido a algunos que no han renacido del Espíritu de Dios, y aún así ellos producen algunas cosas en el mundo de los sentidos. Que lucen muy convincentes. ¿Pueden ellos hacer eso? ¿Pueden ellos producir esos actos sin el don? Por lo tanto, esto tiene que ser ¿qué? Falsificación. Eso está bruscamente dividido en la palabra. Usted se vuelve fuerte como una galleta en estas cosas cuando usted realmente trabaja esta palabra. Es solo cortarla, como es. Muchas personas están colgadas por las falsificaciones. ¿Por qué cuando Simón en Hechos capítulo 8 consiguió la gloria? Él es el gran hombre de Dios. ¿Por qué él los fascinó por un largo tiempo diciendo que él mismo era el grande? Yo puedo. Cierto, si va a haber cualquier hablar en lenguas. ¿Quién va a hacerlas? Nosotros lo haremos. Por el poder de Dios que está dentro. Ellas son todas así. Clase. Y es hora de que usted las opere. En la página 6 de sus silabarios. Está un diagrama que muestra esto muy bellamente. En la cima, está Dios, Dios da el don. El don es la habilidad que es dada al hombre y entonces el hombre opera las manifestaciones. Y la operación de las manifestaciones produce el fruto. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Es ese tremendo versículo de la Escritura que dice: el fruto del Espíritu. Ahora, todo el mundo siempre quiere argumentar al respecto. Ellos siempre dicen, que es el fruto de las buenas obras. Eso no es lo que dice. Dice que es fruto del Espíritu, y eso es lo que quiere decir. Y usted no puede tener el fruto del Espíritu sin operar las manifestaciones, y no puede operar las manifestaciones hasta que usted tenga el don. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, no hay ley. Porque Cristo es el fin de la ley, para cada creyente. Así que las personas que son renacidas hasta donde Dios esté interesado, ellos lo tienen. Ahora ellos son trabajadores de Dios, pero las personas han estado hablando fuera de ello, por mucho tiempo. Muchos más grupos se vuelven legalistas cuando ellos se vuelven espirituales. ¿Por qué les infla su ego? Este es un hermoso viaje satánico. Tan pronto como usted realmente se vuelva espiritual operando las manifestaciones y produciendo el fruto del Espíritu, entonces usted empezará a evidenciar en usted mismo el fruto. Y este evidenciar no lo será en el peinar su cabello diferente, o en usar su corbata diferente, o hacer algo diferente. No. Aquí está su fruto. El fruto es amor, gozo, y continuación. Y hay 9 de ellas que están listadas, y nosotros decimos que el amor se activa, por el hacer. Ese es el fruto. Gozo alienta con efervescencia. Cuando usted conoce a alguien, quien opera las 9 manifestaciones del Espíritu, usted lo verá en la vida de él o de ella.
Cada vez que ellos están viviendo en la palabra, y manifiestan la grandeza de la palabra, usted puede tomar alguno de esos en sus vidas. ¿Por qué ellos operan las manifestaciones del Espíritu? Ellos pueden producir el fruto de amor que se activa por el hacer. Alguien está realmente tropezando, déjenme decir, y alguien les enseña la palabra de Dios, y usted les guía en el nuevo nacimiento. Bueno, la habilidad de guiarlos dentro del nuevo nacimiento, si usted está realmente operando, por palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dios le dice a usted cómo trabajar con la gente, y ese amor se activa por el hacer. Usted está lleno de gozo, porque esto alienta, esto efervece. Muchísimas personas, cuando se vuelven religiosos. Yo vivía con personas así, cuando estaba indagando. Usted no puede saber más de lo que usted fue enseñado, así que aquí estaban esas personas, quienes clamaban tener las respuestas, y entonces vivir con ellas. Ellos habían pasado por el segundo o tercer trabajo de gracia. No puedo imaginarme cuál. Pero ellos habían pasado tan rápido, que ellos decían que no habían pecado. Yo le dije a una dama una noche, que si yo era tan bueno como ella era, me tomaría una salida nocturna. Así es, como yo. De ese modo, ella pudo descubrir que ella tenía un Salvador, porque ella era demasiado buena, que no cometía ningún error del todo. El hecho de que ella era demasiado buena, que no cometía errores, era el más grande error que ella pudo cometer. Nadie puede vivir con ella, ni su esposo. Ella era demasiado buena, sus hijos no podían soportarla. Ese es el gran cristianismo cuando tus hijos no pueden soportarte y tu esposo no puede soportarte. Usted debe tener un verdadero doctorado espiritual, o algo. La paz guarda por quietud. Eso es paz. Paciencia, espera y aguante por medio del hacer benignidad, ganada por la alentación. Bondad, guardada por ministrar. Fe o creencia apropiada. Mansedumbre, alienta resultados positivos. Templanza, el cual es autocontrol, guarda los resultados. El que escribió esto tan hermoso fue Walter Kominsin en su trabajo, Fruto del Espíritu, el cual es listado al fondo de la página la cual deberían leer. Página 7. Aquí hay algunos puntos de control. Gente. Todo lo que ve en concreción a medida que desarrolle su andar espiritual. Todo con lo que se enfrenta, evalúelo. Siempre evalúe lo que ve, si es genuino, o falsificación. Para que así en un corto periodo de tiempo, pueda volverse realmente versátil. De manera que pueda ser capaz de leer un artículo, y pueda ser capaz de saber que esta línea es verdad, y las siguientes 4 líneas son mentira. Esta línea es verdad, y los siguientes 4 párrafos son mentira. Eso es, acerca de la proporción. Es más parecido a más mentiras que yo dándoles crédito. Pero usted tiene que fortalecerse, ser tan fuerte que pueda separar la verdad del error, solo con notarlo. Uno de los grandes puntos de control es que todas las 9 del Neumagion, el don, fluye con la Biblia, nunca contra ella, o en contrapropósito con ella. Si Satanás le dice a las personas lo que él va a hacer y cómo lo va a hacer, nadie lo escucharía. Así que, él siempre dice la verdad. Sí, él lo hace. Solo escuchen lo que estoy diciendo. Él siempre dirá la verdad en un grado, entonces él tendrá una fase allí, donde hará que tropiecen. Esto es así de fuerte. De otra manera él no podría hacer caer a nadie. Él lo muestra tan igual a lo genuino que tendría que ser un maestro en el campo para notar a ese viejo pájaro. Ese es el por qué muchos cristianos están trabajando para el diablo.
La única razón por la que son cristianos, es porque la salvación es por una cosa. ¿Cuál? Gracia. Sus trabajos son terribles porque sus trabajos por la mayoría son en la otra categoría, y usted nunca se sorprenda porque alguien sea sincero. La sinceridad no es garantía de la verdad. Así es. La verdad es la verdad y tiene que ser la verdad a través de todos los medios. Esa es la clave. Usted nunca mira la verdad hacia este momento, usted mira la verdad a través de todo el camino. ¿Entienden? Tiene que fluir con la Biblia, a través de todo el camino, nunca contra ella, o en contrapropósito de ella. Ese es el por qué tiene que perseguirse a usted mismo, John, con la palabra. Vístase de la palabra. Deje que la palabra more en usted, ricamente. Tiene que conocer la palabra, la Biblia, correctamente dividida para ser capaz de separar la verdad, del error. Usted, no va a conseguirlo por la operación de las manifestaciones del Espíritu. Porque las manifestaciones del Espíritu no son para su falta de estudio de la palabra. Si usted piensa que puede ir por el colegio y obtener una A en química, operando palabra de ciencia, va a reprobar. Si piensa que puede caminar esta gran marcha cristiana que yo estoy en pos. En esta clase, sin introducirse a la palabra, y potenciar esa palabra en su mente. Usted va a tropezar, usted va a reprobar. La palabra es revelación. Y todas las manifestaciones cualquiera que vea. No solo las 9 manifestaciones del Espíritu, de las que estoy hablando. Sino cualquier manifestación, y usted ve a los espiritualistas, operar lo que ellos llaman discernimiento de espíritus, curación, y todas esas cosas. Hombre, usted tiene que fortalecerse. Tiene que fluir con la Biblia, nunca en contrapropósito de ella. Así que vamos a decir, que ellos están fluyendo con la Biblia maravillosamente real, entonces todo hay una frase contraria, a la palabra de Dios. ¿Cuál es? Falsificación. Así es. Eso no hace una pequeña diferencia, si es tu mejor amigo sigue siendo falsificación. Así, que, decídase. Está, en lo cierto. La palabra de Dios, o su mejor amigo. Mi mejor amigo es el Señor. Su palabra destaca, por excelencia. Ese es el por qué uno de los requerimientos para entrar a la clase avanzada, si lo lees. Es que tienes que tener un total conocimiento de la palabra de Dios. Yo sé que no la tiene, pero ese es un requerimiento. Bueno, si yo espero demasiado para que usted lo tenga, yo no tendría a nadie para enseñar. Pero usted está aprendiendo, y cuando yo voy por esta clase avanzada, junto a ustedes, muchísimos pasarán más tiempo en la palabra, porque van a ver que la palabra, es el fundamento en el cual nuestro ministerio entero, está construido. Si esa palabra de Dios es inexacta, nosotros no tendremos nada que decir, pero si esa palabra de Dios dice lo que dice, y podemos dividirla correctamente tendremos un fundamento sobre el cual podemos sostenernos, y nadie podrá hacerme caer. Simplemente nadie. Puedo oler un farsante, a 1 milla de distancia. Los he tenido en clases, donde usted se acostumbra a ellos. Usted puede olerlos, la diferencia entre lo genuino y lo falsificado es siempre el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Y cuando está buscando beneficios, no busca solo por los beneficios inmediatos, usted busca por los beneficios totales. ¿Entienden? Qué bien había para Jani Dixon saber, que el presidente Kennedy, iba a ser asesinado, en Texas. Qué bien había para Jani Dixon, ir a la iglesia cada mañana, girar hacia el este, y hacer su rosario, y decir la oración del Señor. Era sincera, pero la sinceridad no es garantía de la verdad. ¿Cuál era el beneficio de ella en saber que él sería asesinado? Si yo supiera esta noche,
que alguien estaba esperando afuera a Tommy Crab, para arrancarle la cabeza, y yo mantengo a Tommy aquí dentro, mientras Howard sale, y echa a patadas a ese tipo. Entonces, habría un beneficio en eso. Gente. Una vez más, no solo se determina lo genuino de la falsificación, por el beneficio inmediato. Usted tiene beneficios todo el camino, hasta el final. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre lo genuino y lo falso, siempre el beneficio. Mateo capítulo 9. Ahora, recuerden este sincero asunto que enseñamos en la clase fundamental. Es simplemente para estar listos para la clase avanzada. ¿Por qué? Esta sinceridad. Cuando vas a ocuparte en el mundo espiritual. Del que estamos hablando. Los más grandes mentirosos en el mundo, son los más sinceros. Gente. ¿Quién usted conoce que haya nacido de la simiente de la serpiente? Son algunos de las más sinceras personas que haya conocido, jamás. Ellos serán los más cariñosos. Ellos lo suavizarán con su amor. Ellos serán casi fastidiosos con su amor. Ellos lo babearán, todo sobre usted. Y ellos serán muy religiosos. Ellos orarán con sus manos plegadas. O ellos irán a la iglesia cada domingo. Oh sí, otro hermoso tropezón. Ellos nunca toman ningún dinero de lo que ellos hacen. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Cuando veo a ese bebé, puedo oler a ese otro a una milla de distancia. Esto es solo dividido como todo eso, a través de todo el camino. Ahora a Mateo. Mateo capítulo 9 versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe, creencia, de ellos. Deletréelo. E-L-L-O-S. Ellos. ¿Cuántas personas están involucradas? 5 de ellos. La razón por la que le enseño esto es porque los comentarios dicen que el hombre paralítico no tenía ninguna fe, no tenía creencia. Y que los otros cargándolo tenían creencia por él. Eso no es verdad, porque si eso fuera verdad, entonces una persona puede obtener liberación sin creencia. Y eso rompe todas las leyes de Dios. Dios no rompe sus leyes. El plural, ellos, no solo incluye a los 4 que lo cargaban, sino también al hombre que estaba enfermo de parálisis. Lo que hace 5 personas. Él dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Los escribas eran niños de alto escalón. Ellos decían que Jesús blasfemaba. Ahora alguien tiene que estar en lo correcto, o los escribas o Jesús. Aquí tiene lo genuino y lo falso en todo su esplendor. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Versículo 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Tonterías, o mantequilla de manzana. Sopa, o patatas. ¿Cuál es lo más fácil de decir? Uno es tan fácil de decir como el otro. Jesús dijo en el versículo 5. Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. ¿Cuál es lo más fácil de decir? Uno es tan fácil de decir como lo otro. Es tan fácil decir: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo decir: levántate y anda? Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Versículo 7. Y él, el hombre, se levantó y se fue a su casa. Versículo 8. Y la gente, al verlo,
se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Allí hay un beneficio. ¿Quién obtuvo el crédito? El verdadero Dios, no el hombre, sino el verdadero Dios. Ellos glorificaron a Dios quien había dado tal poder a los hombres.